¿Crees en las coincidencias? ¿O piensas que hay sucesos que simplemente no deberían ocurrir jamás? Hay quienes dicen que el universo no comete errores, que todo lo que sucede está escrito en un lugar que no comprendemos. Pero lo que voy a contarte hoy no se parece a nada que hayas escuchado antes. En pocos minutos conocerás una historia real, documentada, imposible de ignorar. Todo comenzó con un estruendo que sacudió el cielo, una vibración que hizo temblar ventanas, perros y almas por igual. Y terminó. Bueno, todavía no ha terminado. Lo que estás a punto de escuchar es solo el prólogo de uno de los enigmas científicos más desconcertantes de nuestra era. Marzo de 2025. Ciudad de Buga, en el corazón de Colombia. Era una tarde apacible, de esas que parecen detener el tiempo, hasta que una luz atravesó el firmamento y una esfera metálica cayó del cielo. No fue un satélite, tampoco un meteorito. Los testigos aseguraron que el objeto no descendió. Se materializó en el aire, como si la gravedad hubiera olvidado cómo funcionar. Los primeros en llegar pensaron que se trataba de un artefacto militar. Luego, al tocarla, comprendieron que aquello no pertenecía a este mundo. Imagina un objeto que desafía todas las leyes conocidas de la física. Una superficie lisa, sin juntas, sin soldaduras, sin el más mínimo indicio de haber sido creada por manos humanas. Su textura era tan perfecta que parecía absorber la luz, reflejarla y devorarla al mismo tiempo. Los mejores científicos del planeta fueron convocados. Analizaron su composición, sometieron la esfera a rayos X, ultrasonidos, escáneres atómicos. Nada. Ni una sola pista, ni un material conocido. Era como si esa cosa hubiera sido construida con algo que aún no existe, o que no debería existir. La estructura interna los dejó sin aliento. 3 capas metálicas concéntricas, idénticas, milimétricamente alineadas. En su núcleo, 18 microesferas suspendidas en el vacío, flotando en un equilibrio imposible. Nadie entendía cómo. Vibraban, emitían una frecuencia imperceptible al oído humano, una especie de murmullo que parecía latir. Algunos juraron que la esfera respiraba, que dentro de ella había algo consciente, algo que observaba. Un ingeniero del equipo confesó, entre susurros, que durante las noches sentía una presencia detrás de la pared donde el objeto se guardaba, como si alguien o algo lo llamara por su nombre. Lo más inquietante fue lo que no encontraron: ningún signo de impacto. El terreno intacto. Ni una grieta, ni una onda de choque. La esfera simplemente estaba allí, reposando sobre la tierra húmeda, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Los testigos aseguran que el aire se volvió denso, que los pájaros callaron durante minutos interminables. Un niño que la vio caer todavía repite lo mismo. No cayó, apareció. Y tal vez tenía razón, porque todo apunta a que aquel objeto no vino desde el espacio, sino desde otro tiempo. A los pocos días, el misterio se volvió contagioso. Habitantes de los alrededores comenzaron a tener sueños recurrentes, visiones de figuras luminosas y sonidos metálicos que parecían provenir del cielo. Los animales domésticos actuaban con violencia inusual, como si presintieran algo que los humanos no podían comprender. Una noche, varios vecinos aseguraron ver luces danzando sobre el campo donde la esfera fue hallada. Otros afirmaron escuchar un zumbido constante, bajo, casi hipnótico, que parecía provenir de dentro de sus propias cabezas. Y entonces alguien hizo la pregunta que nadie quería formular: ¿y si no fue enviada, sino devuelta? Antes de continuar, quiero advertirte algo. Lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que entiendes la realidad. Si decides seguir escuchando, hazlo con la mente abierta y el corazón preparado, porque una vez que conozcas lo que ocurrió después, ya no habrá vuelta atrás. Hay descubrimientos que abren caminos, y otros que rompen la noción misma de lo real. Así que respira hondo, apaga las luces y escucha con atención.
Nada de lo que estás a punto de saber es coincidencia. Dime entonces, ¿estás seguro de querer conocer la verdad? Porque lo que sigue no solo pondrá a prueba lo que crees, pondrá a prueba quién eres realmente. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que una mente infantil puede percibir antes que cualquier adulto? Los niños ven lo que nosotros ya olvidamos mirar, y en el corazón de esta historia, en el punto donde la ciencia tropieza con lo inexplicable, está Pedro, un niño de apenas 5 años, cuya inocencia se convirtió en el primer canal de algo que nadie supo definir. Semanas antes de que la esfera metálica fuera trasladada a Brasil para su análisis, Pedro comenzó a dibujar figuras imposibles, patrones geométricos idénticos a los grabados microscópicos que recubrían la superficie del artefacto. Pero lo desconcertante no era solo la precisión de sus trazos, sino el hecho de que nadie, absolutamente nadie, fuera del laboratorio conocía esos detalles. ¿Cómo podía un niño reproducir aquello con tanta exactitud sin haberlo visto jamás? Pedro nunca fue un niño común. Desde muy pequeño parecía observar el mundo con una atención casi hipnótica, como si cada sombra, cada sonido, escondiera un significado que los demás no podían captar. Al principio sus dibujos eran inocentes, simples garabatos de color. Pero con el paso de las semanas comenzaron a mutar en algo más: estructuras complejas, círculos concéntricos, espirales infinitas, formas que parecían moverse sobre el papel. Su maestra creyó que era una coincidencia, su madre una señal, su padre un síntoma. Pero nada podía explicar la perfección matemática de sus ilustraciones, ni la frecuencia con la que Pedro parecía caer en un trance mientras las realizaba. Lo que todos ignoraban era que tal vez aquellos trazos no eran producto de su imaginación, sino una forma de comunicación. ¿De dónde provenía esa conexión? ¿Cómo podía un niño, sin contacto con la esfera, reproducir su esencia como si compartieran un mismo lenguaje? No había tecnología, ni radio, ni interferencias que justificaran lo que estaba ocurriendo. Los científicos, intrigados, comenzaron a estudiar los dibujos con instrumentos de análisis digital y descubrieron algo imposible. Cada línea tenía una proporción exacta, una constante oculta, una secuencia matemática que coincidía con los impulsos electromagnéticos detectados dentro de la esfera. Era como si Pedro estuviera recibiendo, en forma de arte, las emisiones de un código desconocido que viajaba más allá del tiempo y del espacio. Los expertos no tardaron en notar que los patrones de Pedro no eran meras copias visuales, sino un código cifrado. Había simetrías imposibles, fractales que se repetían con precisión milimétrica y símbolos que recordaban alfabetos de civilizaciones antiguas. Algunos investigadores pensaron en una coincidencia estadística, otros en telepatía. Uno, en voz baja, se atrevió a decir: «Esto no lo está creando, lo está traduciendo». Pero traduciendo, ¿de qué idioma? ¿De qué conciencia? Ninguno de ellos lo sabía. Solo comprendieron una cosa: si lograban descifrar lo que Pedro dibujaba, quizá entenderían el propósito de la esfera. Mientras tanto, en casa, el niño cambiaba. Dormía poco, hablaba menos. Sus padres lo observaban con una mezcla de temor y ternura. Pedro ya no pedía juguetes ni cuentos. Pasaba horas frente a la ventana, mirando el cielo como si esperara algo. Una noche, mientras su madre lo arropaba, él levantó el dedo hacia la oscuridad y murmuró con una voz extraña, grave, casi ajena: «Ellos están llegando». Aquellas palabras, pronunciadas en portugués, un idioma que nunca había aprendido, hicieron que su madre soltara el vaso que tenía en la mano. Lo que comenzó como un dibujo inocente se había transformado en una advertencia. ¿Pero advertencia de qué? Los días siguientes se tornaron densos. Pedro comenzó a hablar durante el sueño, pronunciando secuencias de números, coordenadas, sonidos que parecían ondas. Los científicos cruzaron esos datos con registros astronómicos
y hallaron coincidencias con puntos en el cielo. Regiones aún no exploradas. El misterio se expandía como una mancha invisible. ¿Podía un niño servir de puente entre la humanidad y algo que nos observaba desde más allá del entendimiento? ¿Y si los dibujos eran solo la primera etapa de un mensaje más grande? Cada trazo parecía vibrar, cada símbolo escondía una advertencia, una espera. Imagina esto: un niño de 5 años, su cuaderno de dibujos y un objeto imposible que desafía la física. Todo conectado por un hilo invisible, un lenguaje que ni la ciencia ni la fe pueden comprender. ¿Creerías en lo que ve un niño si te dijera que el cielo está a punto de hablar? El mundo se encontraba ante esa decisión: creer o negar, observar o cerrar los ojos. Y mientras los adultos discutían, Pedro seguía dibujando, más rápido, más obsesionado, como si el tiempo se estuviera acabando. Antes de seguir, recuerda esto: lo que estás oyendo no es solo una historia, es una advertencia, una grieta en la realidad por la que apenas comenzamos a asomarnos, y lo que viene después, lo que Pedro revelará sin saberlo, podría cambiarlo todo. Mantente atento. ¿Qué era exactamente lo que Pedro sabía que el resto del mundo aún no lograba ver? ¿Cómo podía una mente tan joven, sin formación, sin acceso a información científica, sin contacto con los secretos que se ocultaban tras muros de concreto y silencio, anticiparse con tanta exactitud al misterio que desafiaba a los mayores expertos del planeta? Las respuestas, o quizás los primeros pasos hacia ellas, parecían esconderse en ese niño. Pero lo más perturbador no era lo que Pedro sabía, era lo que sentía. Porque mientras los adultos buscaban lógica, él simplemente sabía, como si no necesitara pruebas, ni teorías. Como si la verdad estuviera latiendo en su interior, con la misma naturalidad con la que respira un cuerpo vivo. A diferencia de los adultos, la mente de un niño como Pedro no está aún encadenada por las reglas que nos enseñan a respetar la realidad. No existen muros entre lo que se puede y lo que no. El imposible no es más que un juego de palabras, y es justamente por eso que cuando algo absolutamente ajeno a nuestra comprensión toca este mundo como la esfera, tal vez solo los ojos de un niño estén preparados para verla como realmente es. Pedro no tenía miedo, no cuestionaba, no buscaba entender, solo dibujaba. Una fuerza invisible guiaba su mano, como si el universo se desbordara a través de él en forma de líneas, símbolos y secuencias que no cabían en ningún lenguaje humano. Aquel día comenzó como cualquier otro en la casa de la familia Silva, en un rincón tranquilo de Vila Madalena, São Paulo. El sol apenas se filtraba por las cortinas de la cocina mientras Marina preparaba café. Pedro, como siempre, estaba en el jardín, descalzo, con las manos cubiertas de tierra. Sentado en el suelo, trazaba figuras sobre el polvo seco, triángulos entrelazados, órbitas imposibles, espirales que parecían moverse cuando uno las miraba demasiado tiempo. Marina lo observaba desde la ventana, con esa sonrisa cansada pero amorosa que solo una madre puede ofrecer. Para ella, aquellos dibujos eran simplemente una fase extraña, parte de su carácter soñador. No sabía aún que en esos trazos había un mapa hacia lo incomprensible, pero algo era distinto. Esa mañana Pedro no dibujaba con la calma habitual. Sus movimientos eran rápidos, compulsivos, casi urgentes, como si el tiempo estuviera por agotarse y él necesitara terminar algo crucial antes de que llegara un punto sin retorno. Entonces sonó el teléfono, un sonido común, cotidiano, pero que cortó la escena como un bisturí. Marina, sin quitar del todo la vista de su hijo, atendió con naturalidad. La voz al otro lado era formal, medida, desprovista de emoción. Se identificaron como parte del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Querían hablar de Pedro. Lo dijeron como si no fuera extraño, como si fuera lógico, como si hablar de un niño de 5 años en ese contexto fuera algo completamente normal. La conversación fue breve, pero devastadora. Alguien, nadie explicó quién, había visto los dibujos que Marina, orgullosa y sin sospecha alguna,
Había compartido en una red social semanas antes fotografías inofensivas a ojos de cualquier persona común, pero no para ellos. Los patrones coincidían en más del 94% con los símbolos hallados en la superficie de la esfera metálica. Era una coincidencia estadísticamente imposible. Los investigadores no lograban entender cómo Pedro había logrado replicarlos sin haber visto jamás el objeto. Pero no buscaban respuestas en Marina. Querían ver al niño, estudiarlo, observarlo de cerca. Cuando colgó, Marina sintió que sus manos no le pertenecían. Estaban frías, vacías, trémulas. Levantó la mirada como si despertara de una pesadilla, y entonces lo vio. Pedro la observaba desde el jardín, de pie, inmóvil. Su rostro no mostraba sorpresa, ni miedo. Solo una calma antigua, imposible, en un niño tan pequeño. Caminó hacia ella con pasos lentos, sus pies cubiertos de tierra. Se detuvo frente a su madre y con una voz pausada demasiado serena para su edad, pronunció las palabras que congelarían su corazón. Ellos vienen a buscarme hoy. No lo dijo como una predicción, lo dijo como un hecho, como quien recuerda algo que ya vivió. El mundo se detuvo. Nada podía prepararte para escuchar eso de tu propio hijo. Una frase tan simple, pero cargada de una certeza inquebrantable. Marina apenas podía comprender lo que había escuchado por teléfono, y ahora se encontraba con una declaración que parecía escrita por el destino. Pedro no solo sabía que vendrían, lo estaba esperando. Y eso fue lo más aterrador de todo. No había miedo en él, solo una aceptación profunda. Como si todo lo que estaba ocurriendo fuera parte de algo que ya estaba escrito desde mucho antes de que naciera. Como si su vida entera hubiera sido solo un puente hacia ese instante. ¿Puedes imaginar lo que es mirar a tu hijo y no reconocerlo? Verlo hablar con palabras que no comprendes, comportarse con una madurez inquietante y darte cuenta de que ya no te necesita para protegerlo. Porque lo que se aproxima no puede detenerse. No tiene rostro, no tiene nombre, no tiene forma, pero está viniendo. Y de alguna manera, Pedro, ese niño que solía dormir con las luces encendidas, es el único que parece no temerle. ¿Por qué él? ¿Por qué una criatura tan frágil es el canal hacia lo imposible? ¿Qué hay en su mente o en su alma que lo hace diferente de todos nosotros? Esa es la pregunta que comienza a devorar a quienes lo rodean, porque la esfera no ha terminado de hablar, apenas ha empezado a despertar. ¿Crees que una mente tan pura como la de un niño puede saber lo que ni los científicos más brillantes son capaces de explicar? Marina Silva, hasta entonces una madre común en el bullicioso barrio de Vila Madalena, jamás habría imaginado que su vida y la de su hijo se entrelazarían con uno de los secretos más inquietantes de la humanidad. El teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio como un presagio. Era la misma voz del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Esta vez se presentó con un nombre: Dr. Roberto Méndez, director de la División de Estudios Anómalos. Su tono era preciso, frío, pero había una tensión latente, como si cada palabra pesara más de lo que parecía. No ofreció explicaciones, ni rodeos. Dijo que debía hablar urgentemente sobre Pedro, y que aquello que el niño estaba dibujando no era, de ninguna manera, producto del azar. Marina tragó saliva, sintiendo que el aire se espesaba. Llevaba meses notando cambios en Pedro, pero no eran transformaciones visibles. No era una rebeldía o un mal comportamiento. Era algo más profundo, más silencioso. Su mirada se había vuelto distinta, más atenta, más consciente de cosas que los adultos ya no perciben. Sus dibujos se multiplicaban. Los símbolos eran cada vez más intrincados y los colores parecían tener un propósito que solo él comprendía. Una tarde, Marina lo vio resolver un cubo mágico de 7 capas en menos de 3 minutos sin haberlo tocado antes. Otra vez, trazó un patrón geométrico tan exacto que, al ser analizado por un ingeniero amigo de la familia, reveló proporciones idénticas a la secuencia de Fibonacci.
Cada día, Pedro parecía menos un niño y más un eco de algo que lo trascendía. Al otro lado del teléfono, el doctor Méndez no pidió permiso. Convocó. Marina y Pedro debían presentarse en el instituto. Según él, la esfera recién llegada había comenzado a emitir un tipo de vibración irregular, un pulso electromagnético que parecía buscar una frecuencia específica. Y de alguna forma inexplicable, ese pulso se estabilizaba cada vez que los científicos analizaban los dibujos del niño. Era como si la esfera respondiera a Pedro, aunque él jamás hubiera estado cerca de ella. 3 días antes, el artefacto hallado en Buga había sido transportado en absoluto secreto a una instalación subterránea en el interior de São Paulo. Desde su llegada, las máquinas fallaban, los sensores enloquecían y las comunicaciones se distorsionaban. Pero cuando los investigadores proyectaron las imágenes de los dibujos del niño frente al contenedor de la esfera, el caos se detuvo. Los monitores se normalizaron, las ondas se aquietaron y la esfera brilló. La mañana del encuentro fue larga, suspendida en un silencio espeso. Un vehículo negro los esperaba frente a la casa. Marina apenas habló durante el trayecto. El auto se deslizaba por las avenidas grises de la ciudad y todo a su alrededor parecía ralentizarse. Pedro, sentado en el asiento trasero, observaba por la ventana con una serenidad que perturbaba. No mostraba miedo. Parecía expectante. Entonces, sin apartar la mirada del horizonte, susurró: «Mamá, ¿tú ves las formas que bailan?» Marina frunció el ceño. «¿Qué formas?» Él sonrió levemente. «Están en todas partes. Se mueven despacio, hacen música, pero no se escucha con los oídos». La mujer sintió un escalofrío recorrerle la columna. No entendía, pero intuía que su hijo estaba viendo algo que los demás no podían, algo que los observaba. El doctor Méndez los esperaba en la entrada del complejo, un edificio sin ventanas, oculto bajo capas de acero y concreto, fuera de los mapas oficiales. Su apariencia no coincidía con la de un científico frío y distante. Su rostro era el de alguien que había visto demasiado. Al ver a Pedro, sus facciones cambiaron. No hubo saludo, ni formalidades. Solo una palabra, pronunciada con la calma solemne de quien comprende el peso de un destino. Finalmente. Marina no entendió qué quería decir, pero algo en su voz la estremeció. A medida que descendían por los pasillos del complejo, Méndez les habló de la esfera con un tono casi reverente. Dijo que el objeto no emitía energía constante, sino que reaccionaba como un organismo vivo, sensible, y que había empezado a responder desde que el nombre de Pedro fue mencionado en las cercanías del laboratorio. Cuando llegaron a la cámara principal, lo imposible sucedió. La esfera, hasta entonces inerte, comenzó a vibrar antes de que Pedro siquiera cruzara la puerta. Los sensores parpadearon. El aire se cargó de electricidad. Un brillo pálido emergió de la superficie metálica, expandiéndose en ondas suaves, como si reconociera su presencia. Ninguno de los presentes se movió. El doctor Méndez clavó los ojos en el niño, fascinado y aterrorizado a la vez. «Ella lo reconoció», murmuró. Nadie preguntó a quién se refería con ella. Pedro dio un paso adelante, acercándose lentamente al vidrio que separaba la esfera del mundo. Levantó la mano y la apoyó sobre el cristal, y entonces la superficie metálica comenzó a transformarse. Surgieron destellos, formando el mismo patrón de luz que el niño había dibujado durante semanas. Era el mismo código, la misma secuencia, la misma danza de símbolos que lo unía, de algún modo, a aquello que no debía existir. ¿Qué significa que un niño, sin conocimientos ni intención, sea capaz de comunicarse con algo que desafía toda comprensión humana? ¿Quién es Pedro en realidad? ¿Un puente? ¿Un elegido? ¿Una advertencia? Ninguno de los científicos se atrevió a pronunciarlo, pero todos lo sintieron. La esfera había despertado. Y no por accidente. Pedro no era el comienzo de la historia. Era la continuación de algo mucho más antiguo. Algo que había estado esperando pacientemente el momento de volver a hablar. ¿Crees que ciertos encuentros son mera casualidad o forman parte de un guión trazado mucho antes de que nosotros lo entendamos? Cuando Marina y Pedro
arribaron al imponente edificio del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el mundo exterior pareció disiparse. El bloque de hormigón y acero se alzaba como un templo moderno dedicado a lo desconocido. Pasillos interminables, luces frías y una atmósfera de expectativa contenida. Pero ese día no había respuestas fáciles. En su lugar abundaban los cuadernos repletos de ecuaciones sin cierre, los rostros de científicos exhaustos y una presencia desconcertante que concentraba todas las miradas. Pedro. Al ver al niño, el doctor Roberto Méndez no sonrió. Se detuvo, lo estudió, como si intentara dilucidar si aquel muchacho de 5 años era real o una manifestación de la fatiga colectiva. Y entonces, antes de que se pronunciara palabra alguna, Pedro alzó la vista y dijo con una voz serena: «Estás intentando entender por qué los círculos no se cierran, pero quizá no están hechos para cerrarse». La frase colgó en el aire, helando el silencio. Esa misma duda, escrita apenas unas horas antes en el cuaderno del doctor Méndez, por un científico que apenas dormía, ahora salía de la boca de un niño. Marina sintió que el suelo bajo sus pies se desplazaba. Sabía que su hijo había cambiado. Resolvía puzles imposibles, anticipaba preguntas, veía lo que los demás dejaban pasar, pero jamás imaginó que frente a esta sala de investigación de vanguardia, su hijo se transformaría en algo que desafiaba toda lógica. Pedro no parecía menos un niño, parecía un espejo. Un espejo no de rostros, sino de intenciones que nadie había articulado. El doctor Méndez recuperó la compostura a duras penas y articuló, con voz quebrada: «Creo que entiendes más que todos nosotros». Pedro solo asintió con calma, como si aquella revelación no fuera novedad para él. Bajo tierra, entre corredores ocultos, Marina seguía al doctor y a su hijo, con el corazón latiendo al unísono, al ritmo de un tambor que no encontraba compás. El niño caminaba tranquilo, como si hubiese recorrido esos pasillos miles de veces. El doctor explicaba que la esfera estaba en aparente reposo, pero que indicios de reacción habían aparecido ante estímulos muy específicos. Variaciones en campos magnéticos, pulsos de sonido ultrafrecuencia, fluctuaciones mínimas de presión. Pero lo más desconcertante era que ningún estímulo provocaba una respuesta tan marcada como la simple presencia de Pedro. Era como si el niño hiciera parte de la ecuación. La esfera había sido transportada días antes al complejo secreto. Y desde entonces los instrumentos fallaban, los sensores balbuceaban mensajes indescifrables, y solo cuando las imágenes de los dibujos de Pedro se proyectaron frente al contenedor, la calma volvió. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Conexión? Muy probable. Finalmente llegaron a la sala denominada Alfa, un recinto insonorizado, de cristal blindado, rodeado por sensores que latían con vida propia. En su centro reposaba la esfera negra, impenetrable, perfecta. No mostraba juntas, soldaduras ni placas reconocibles, y sin embargo emanaba algo, un pulso silencioso, una presencia que parecía observar. Pedro se detuvo frente al vidrio y no emitió sonido alguno. Solo miró. Y en ese momento Marina vio lo que jamás habría esperado. La superficie de la esfera parpadeó, como si reflejara una luz invisible, o como si respondiera a un pensamiento inaudible. Fue un instante breve, casi imperceptible, pero suficiente para cambiarlo todo. El doctor Méndez observaba la escena con una mezcla de admiración y terror. No estaba ante un experimento controlado. Estaba ante el inicio de algo mayor. Se volvió hacia Marina y dijo, con la sinceridad de quien enfrentó algo que no puede explicar: «La ciencia ya no basta. Este niño, él siente a la esfera. Es como si compartieran una frecuencia». Marina quiso retroceder, abrazar a su hijo, protegerlo. Pero Pedro no se movía. No estaba asustado. Estaba en su sitio. O quizá en el lugar para el que siempre estuvo destinado. Entonces
Pedro rompió el silencio, girándose hacia el doctor con voz clara. ¿Ella está asustada también? Fue como una bomba. Hasta ese momento, nadie había considerado que la esfera, ese objeto tan ajeno, tan completo en su perfección técnica, pudiera albergar emoción. Pero justo entonces, la luz se apagó y al mismo tiempo patrones geométricos comenzaron a emerger en la superficie metálica. Espirales, círculos concéntricos, repeticiones exactas de los símbolos que Pedro había dibujado en el polvo del jardín. Marina alzó la mano para cubrirse la boca. No era fantasía, era comunicación. Y Pedro era el canal. La conexión entre el niño y el artefacto crecía. El tiempo alrededor de la esfera parecía ralentizarse. El aire vibraba con una frecuencia que los sentidos no lograban registrar. Los monitores parpadearon y los sensores indicaron un aumento sutil de temperatura alrededor del niño. Era como si el centro de gravedad del fenómeno se hubiera desplazado hacia él. Marina sintió lo que no tenía nombre. No miedo, exactamente, tampoco orgullo. Era un presagio, una sensación de estar al borde de dos mundos, el que conocía y el que estaba naciendo. Pedro abrió los ojos, miró a su madre y murmuró: «Ella quiere mostrar algo, pero solo cuando sea seguro». El doctor Méndez lo contempló como frente a una profecía. Y en ese instante, todos supieron que lo que se gestaba no era solo un descubrimiento, sino un llamado al que quizá tú también deberías responder. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si el tiempo que conocemos, esa línea recta entre pasado, presente y futuro, es solo una ilusión conveniente? ¿Y si lo que creemos ser momentos distintos son, en realidad, capas superpuestas, coexistiendo en una danza que nuestra mente, limitada por sus 5 sentidos, jamás ha logrado captar del todo? Dentro de aquella cámara reforzada, oculta en las entrañas de un instituto que pretendía comprender el universo con fórmulas, Pedro se mantenía en silencio frente a la esfera, como si aquel instante no perteneciera ya al presente. La esfera brillaba suavemente, pulsando con una cadencia que escapaba a toda lógica, como un corazón que no bombeaba sangre, sino memoria. Pedro, inmóvil, no parpadeaba, no hablaba, pero en su quietud había algo sagrado. Parecía escuchar algo que nadie más podía oír. No con los oídos, sino con algo más profundo, primitivo. Marina contuvo la respiración. Su hijo no estaba simplemente observando. Estaba recordando algo que, de alguna forma imposible, aún no había sucedido. El doctor Roberto Méndez, siempre racional, acostumbrado a controlar todas las variables, sentía que se le escurría entre los dedos la única certeza que le quedaba, la de que la realidad tenía límites. Tomaba notas mentales con desesperación, intentando registrar cada mínimo gesto del niño, cada cambio en la esfera, como si aquello le ayudara a no perder el control. Pero fue entonces, en ese preciso instante, donde el silencio era absoluto y la tensión casi insoportable, cuando Pedro pronunció la frase que alteró las raíces mismas de todo lo que creían saber. Ella no es de lejos. Méndez frunció el ceño, desconcertado. Pedro giró apenas el rostro, y con la misma serenidad que se tiene al nombrar lo inevitable, completó: «Ella es de cuándo». Aquellas palabras, pronunciadas con la inocencia brutal de un niño, impactaron en la sala como una grieta en un espejo antiguo. Nadie supo cómo reaccionar. Porque Pedro no hablaba de distancia. Hablaba de tiempo. La posibilidad era más que aterradora. ¿Y si la esfera no venía del espacio, sino del futuro? ¿Y si lo que había cruzado no eran galaxias, sino instantes aún no vividos? La ciencia siempre se preparó para encontrar vida fuera de la Tierra, pero nunca para aceptar que algo pudiera venir de un mañana que aún no existe. Marina sintió un nudo en el estómago.
Su hijo hablaba con una claridad imposible para alguien de su edad, como si esas verdades hubieran estado latentes dentro de él desde antes de su nacimiento. ¿Quién era Pedro realmente? ¿Un niño tocado por algo inexplicable? ¿O una parte esencial de un ciclo más grande que el tiempo mismo? La esfera, como si respondiera a esas preguntas no pronunciadas, comenzó a emitir un leve resplandor más intenso. Pedro se acercó al cristal blindado y apoyó la mano. Y entonces el mundo pareció suspenderse. El brillo de la esfera estalló en una danza frenética. Patrones geométricos complejos, símbolos rotatorios y líneas que se cruzaban como si fuesen parte de un lenguaje vivo, se desplegaron sobre su superficie metálica. Los sensores estallaron en alarmas mudas. Las luces parpadearon. Y en medio de ese espectáculo caótico y silencioso, Pedro susurró, sin apartar la mano: «Ella viene de cuando aún no pasó». El doctor Méndez retrocedió, como si las palabras lo empujaran físicamente. Ya no era un misterio técnico ni una rareza cósmica. Era una advertencia. Marina sintió que algo se fracturaba dentro de ella. No era miedo ni angustia. Era una certeza nueva y feroz. Pedro estaba ahí por una razón. Y esa razón no era humana. Entonces, como si la esfera supiera que ya era hora, los patrones cesaron abruptamente, y por primera vez desde su llegada, se hizo un silencio absoluto. Ni el zumbido de los monitores, ni el rumor de las máquinas. Pedro se volvió hacia su madre y dijo: «Ella no quiere cambiar nada, solo mostrar». Marina se arrodilló a su lado, sin saber qué preguntar. Las palabras se le atoraban en la garganta, y todo su instinto de madre la arrastraba entre el impulso de proteger y la necesidad de comprender. Pedro completó: «Porque la respuesta no está en el ahora». Méndez, aún paralizado por la revelación, murmuró con voz apagada: «¿Mostrar qué?». Pedro lo miró por un largo segundo y respondió, con una voz que ya no parecía de este mundo: «Lo que aún puede evitarse». Fue como si un velo se descorriera en aquella sala. Ya no se trataba de entender un artefacto, se trataba de prevenir algo. ¿Pero qué? ¿Una catástrofe global? ¿Un error humano? ¿Una decisión que aún no se ha tomado? La esfera comenzó a vibrar muy levemente, y los sensores mostraron una nueva variable hasta entonces inexistente. Su pulso lumínico ahora coincidía exactamente con los latidos del corazón de Pedro. Había una conexión física, emocional, biológica. Méndez, con el rostro desencajado, apenas logró susurrar: «Ella lo necesita. Él es la clave. No podemos activarla sin él». Pero, ¿y si no se trataba de activar, sino de completar algo que aún no ha sucedido? En ese momento, la esfera cambió nuevamente. El blanco brillante se tornó en un azul oscuro, denso, que parecía absorber la luz del entorno. Pedro cerró los ojos, sin soltar el cristal, y el tiempo, otra vez, pareció detenerse. Los aparatos callaron. Los relojes digitales se congelaron. Marina quiso acercarse, pero Méndez la detuvo. «Espere, está hablando con ella». «¿Pero cómo se conversa con algo que no tiene boca, ni ojos, ni lengua?». La respuesta llegó segundos después, cuando Pedro abrió los ojos y dijo: «Ella va a mostrar, pero no a todos». Méndez se inclinó. «¿A quién entonces?». Y Pedro respondió: «A los que aún podemos elegir». La esfera volvió a su estado original, opaca, silente, como si lo ocurrido hubiera sido un suspiro en medio de siglos. Pedro bajó la mano, pálido, exhausto. Marina corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. El niño apenas susurró al oído de su madre: «Ahora empieza». Y supieron, en ese instante compartido, que nada volvería a ser igual. La esfera había mostrado su intención. El mensaje estaba ahí, aguardando. Pero no todos estarían preparados para verlo.
solo aquellos dispuestos a desafiar lo que creían real, solo aquellos que aún no habían decidido, porque lo que venía después no era un futuro, era una advertencia. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido, tan real, que al despertar juraste que lo habías vivido, aunque el mundo te dijera lo contrario? ¿Y si esos sueños no fueran recuerdos, sino advertencias? Fragmentos de un futuro aún no revelado, pero que ya busca grietas por donde filtrarse en nuestra conciencia. Cuando Pedro abrió los ojos tras el contacto prolongado con la esfera, su mirada no era la misma. Ya no era la de un niño curioso. Había en ella una quietud extraña, una gravedad silenciosa que no se aprende en los años, sino que se hereda de algo más antiguo que el tiempo. Sus pupilas parecían ver a través del presente, y su voz, cuando rompió el silencio sepulcral de la sala, fue tan serena como brutal. Ella guarda memorias del mañana. Aquellas 6 palabras paralizaron el aire. Nadie se atrevió a preguntar, porque todos entendieron, de una forma instintiva, que lo que Pedro decía no era una metáfora. Era un hecho. Lo que siguió fue una explicación imposible de inventar por la imaginación de un niño. Pedro hablaba de 2 tipos de memoria. Una, la que todos conocemos. Viene después, se forma con los hechos, se solidifica con el tiempo. La otra, más rara, más sutil, es la que llega antes. Una memoria que no se recuerda, sino que se siente. Son sueños que no se apagan, imágenes que se instalan como si ya hubieran sido vividas, sensaciones que arden en el pecho sin causa aparente. Pedro aseguraba que esas memorias futuras no eran fantasías, sino avisos, ecos de algo que aún no ha ocurrido, pero que ya pesa en el tejido del tiempo. Y la esfera, según él, era el receptáculo de todas esas visiones que aún no han sido. Un archivo del mañana, una caja negra del porvenir. Y él, nadie sabía cómo ni por qué, podía acceder a ella como quien abre un libro. En medio del silencio tenso que se había instalado como una niebla espesa, la sala blindada emitió un leve zumbido y se abrió para dar paso a la doctora Elena Rodríguez. Su reputación la precedía. Una autoridad indiscutible en física cuántica, conocida tanto por su brillantez como por su frialdad quirúrgica. Pero cuando sus ojos se posaron en Pedro, su compostura se quebró por una fracción de segundo. Algo en el ambiente la desarmó. No era solo el niño. Era la energía que lo envolvía, como si él perteneciera a una frecuencia que ella, a pesar de sus años de estudio, jamás había tocado. Elena apenas tuvo tiempo de mostrar los registros en su tableta. Los campos electromagnéticos estaban alterados. La esfera reaccionaba al pulso biológico de Pedro. Las matemáticas habían dejado de obedecer. Los números ya no se comportan, murmuró, como si confesara una traición. Entonces, sin pedir permiso, Pedro tocó la pantalla del dispositivo y redibujó con el dedo manchado de tierra una ecuación que ni siquiera sabía que era una ecuación. No lo hizo con cálculo, sino con intuición. Era un trazo fluido, espontáneo, que parecía más arte que ciencia. Y sin embargo, al instante, todos los monitores estabilizaron sus lecturas. Las luces regresaron a su ritmo constante. Las frecuencias dejaron de gritar. Aquella fórmula, incomprensible para los presentes, había resuelto un error que los algoritmos más avanzados del país no habían podido resolver. Elena, con los ojos humedecidos, se inclinó lentamente ante él. No como quien admira, sino como quien comprende tarde, que ha estado mirando el universo desde un ángulo equivocado toda su vida. ¿Qué ves cuando miras dentro de ella?, le preguntó, temiendo la respuesta. Pedro tardó en responder, como si el dolor de lo que sabía fuera más pesado que su cuerpo. Veo lo que no ha pasado.
Pero que ya duele, respondió finalmente. Aquellas palabras cortaron a Marina como un cuchillo invisible. Su hijo no estaba jugando, ni imaginando. Hablaba con la convicción silenciosa de quien ha sido tocado por algo que no pertenece a este mundo. Méndez cerró los ojos por un instante. Comprendió que no estaban ante una anomalía científica, sino ante un testigo del futuro. Y Pedro no era una casualidad. Era el hilo que conectaba ese futuro con ellos, con todos nosotros. La esfera, mientras tanto, no había permanecido inerte. Volvía a emitir su brillo suave, esta vez con movimientos lentos, casi respiratorios, como si estuviera viva, como si estuviera procesando todo lo que acababa de ocurrir. Y mientras Pedro mantenía la mirada fija en ella, Elena no pudo evitar pensar que estaban ante una inteligencia no solo superior, sino emocional. La esfera no se limitaba a registrar eventos, los sentía. Albergaba tristeza, advertencias, señales. No era tecnología, era memoria viva. Y Pedro era su lector. No el único capaz de verla, pero tal vez el único que podía soportar su peso. El doctor Méndez, aún con el alma encogida por las implicancias de todo aquello, intentó volver a la razón. ¿Ella quiere mostrarnos algo?, preguntó. Pedro asintió, sin apartar los ojos del objeto. Sí, pero no todo. Si ves todo, te rompes por dentro. Nadie lo dudó. Intuitivamente todos sabían que el cerebro humano tiene límites, que hay cosas que no pueden comprenderse sin fracturar la mente. Por eso la esfera se manifestaba en fragmentos, en sueños, en símbolos, en pulsos que solo alguien como Pedro, aún libre del peso de la lógica adulta, podía entender. Él no pensaba en lo que veía, lo sentía, y ese era el puente que la esfera necesitaba. Y entonces Pedro volvió a hablar, con una voz que ya no parecía la de un niño, sino la de alguien que había vivido 1000 vidas. Ella ya se lo mostró a otros, pero ninguno quiso escuchar. Elena se estremeció. ¿Cuántas veces había aparecido? ¿En cuántos lugares? ¿Con cuántas advertencias no escuchadas? Y si la historia estaba llena de momentos en que el futuro trató de gritar su dolor antes de que ocurriera, y nadie estuvo dispuesto a sentirlo. Marina abrazó a Pedro con fuerza. No sabía qué venía después, pero en lo más profundo de su ser, entendía que lo que estaba comenzando ya no podía ser detenido. La esfera había despertado. Pedro había sido elegido, no por destino, sino por afinidad. Y lo que estaba por revelarse iba a poner en jaque no solo el concepto de tiempo, sino la idea misma de realidad. ¿Te has detenido alguna vez a imaginar cómo sería si existiera un mapa del futuro? No un esquema simbólico ni una suposición abstracta, sino un modelo real, dinámico, que respira y se transforma a cada instante, reflejando en tiempo real lo que está destinado a acontecer. Cuando Pedro volvió a fijar los ojos en los cálculos de la doctora Elena Rodríguez, su mirada no se detuvo en los números, los atravesó. No los vio como barreras lógicas, sino como ventanas translúcidas hacia un orden más profundo. Elena había pasado más de una década intentando resolver una ecuación que desafiaba toda concepción lineal del tiempo. Sus teorías rozaban el colapso de la causalidad, pero siempre faltaba una conexión, un puente invisible que uniera los extremos del imposible. Pedro, con la misma naturalidad con la que un niño dibuja sobre la arena, tomó uno de los marcadores de la pantalla holográfica y modificó apenas 3 elementos. Lo hizo sin dudar, como si copiara lo que ya existía dentro de él. Y entonces el milagro ocurrió. Los algoritmos se ordenaron, los patrones se alinearon y por primera vez desde que aquella esfera había sido descubierta, su frecuencia interna se estabilizó. Lo inexplicable había adquirido ritmo. Elena sintió un escalofrío, un estremecimiento que no nacía del asombro,
sino de una certeza brutal. La ecuación jamás había sido un enigma para ser resuelto, sino una lengua antigua, esperando a ser escuchada. Pedro señaló los gráficos como quien enseña un secreto ancestral. Esto no es una fórmula, es un mapa, no muestra dónde, sino cuándo. Marina apenas logró contener el temblor de sus manos. Ella nos muestra lo que viene, pero no con palabras, con formas que bailan. Aquella frase, salida de la boca de un niño, encerraba una verdad que rebasaba a la ciencia. La superficie de la esfera, que hasta entonces había permanecido en patrones erráticos, comenzó a transformarse. Figuras geométricas, triángulos, espirales, esferas dentro de esferas, danzaban en una coreografía matemática que desafiaba toda lógica conocida. Y cada una de esas formas parecía moverse al mismo ritmo que los latidos de Pedro. Como si lo estuvieran siguiendo. O peor aún, como si él fuera quien las conducía. Los instrumentos del laboratorio comenzaron a registrar alteraciones jamás vistas. Las constantes universales fluctuaban con precisión quirúrgica. El campo gravitacional local presentaba leves, pero medibles, distorsiones. Era como si el espacio mismo respondiera a un compás nuevo, ajeno, pero íntimamente conectado con Pedro. Elena observaba los datos con la expresión de quien contempla el inicio de una nueva era. Aquello no era simple observación pasiva. Era una conversación entre dos inteligencias. Una antigua y silenciosa, hecha de tiempo, otra joven y despierta, hecha de asombro. Y ambas convergían hacia un punto inevitable. Un acontecimiento ya escrito en la trama del universo, aguardando tan solo el momento de manifestarse. Pedro entonces se volvió hacia Elena y Méndez. Su mirada profunda carecía ya de ingenuidad. Era la de alguien que sabía más de lo que podía decir. Ella no vino para cambiarnos, dijo con voz serena. Vino para prepararnos. Marina apretó su mano, intentando traerlo de regreso al mundo que conocía. Pero su hijo parecía cada vez más lejano, como si algo dentro de él se estuviera desplazando hacia otra dimensión del ser. ¿Prepararnos para qué?, preguntó Elena, dejando entrever el temor que crecía dentro de ella. Pedro alzó los ojos hacia el techo y murmuró: «Para cuando el cielo cambie de color». Nadie comprendió el significado exacto de esas palabras. Sin embargo, la esfera respondió con un destello azul intenso, un tono jamás registrado por los sensores. Y justo en ese instante, el sistema de comunicación del instituto se activó con un pitido urgente. Una llamada de emergencia estaba entrando. El doctor Edward Mitchell, director del Observatorio Arecibo, irrumpe en la sala con el rostro desencajado, como quien ha visto algo que no puede olvidar. En sus manos, un tablet con datos de observación astronómica captados apenas horas antes. Detectamos pulsos idénticos a los de la esfera, pero no vienen de aquí. Vienen del cielo, de dos regiones diferentes, separadas por miles de años luz, y están perfectamente sincronizados. El silencio se volvió una losa. Pedro bajó la cabeza como si ya supiera. «Son sus hermanas», dijo. «Están despertando». El mundo entero se detuvo en esa frase. La esfera no era única, era la primera de muchas, un heraldo, una precursora, y las demás ya venían en camino. Mitchell, confundido, planteó lo que todos temían. ¿Esto significa una invasión? Pedro negó con la cabeza, sin vacilar. No vienen a destruir, vienen a recordar. Y entonces señaló los patrones que ahora se desplazaban por la esfera, conformando algo más complejo. Un lenguaje. Fractales repetidos, simetrías imposibles, secuencias que no parecían azarosas, sino fragmentos de una gramática visual aún indescifrable.
Cada una de ellas guarda partes del futuro, pero no cualquiera podrá entender, solo quien esté dispuesto a ver. Marina ya no sentía miedo, sino una tristeza profunda. Su hijo se alejaba, no por voluntad, sino por destino. Pedro ya no era suyo, pertenecía a otro tiempo, a una historia mayor que la humanidad. Elena intentaba procesar todo lo que implicaba aquella nueva verdad. Durante toda su vida profesional, había creído que el tiempo era una línea, que los eventos se encadenaban de forma irreversible. Pero las esferas rompían esa noción. No venían del espacio, venían del cuándo. No traían armas, traían semillas, fragmentos de un futuro aún no decidido. Pedro lo dijo con la claridad de quien ya aceptó la verdad. El tiempo no está roto, solo se está doblando para que podamos mirarlo desde otro ángulo. Y en ese preciso instante, todas las luces del laboratorio parpadearon. 1, 2, 3 veces. Y luego, oscuridad total. La energía se interrumpió apenas por 3 segundos. Pero cuando volvió, la esfera ya no estaba donde la habían dejado. Nadie la había movido. No hubo sonido. No hubo vibración. Simplemente había cambiado de lugar. Un fenómeno que desafiaba las leyes de la física. Ahora, la esfera se encontraba más cerca del cristal, como si hubiese dado un paso hacia adelante. Como si ya no bastara con observar. Como si ahora fuera el turno de responder. Pedro se adelantó con paso firme, y con una voz que resonó más allá de lo físico dijo: «Ella está esperando nuestra elección». Marina, con el corazón en la garganta, preguntó: «¿Elegir qué?». Pedro respondió sin titubeos: «Si vamos a recordar quiénes somos, o si vamos a olvidar para siempre». Nadie dijo una palabra, porque todos entendieron, en lo más profundo, que aquel momento marcaba el inicio de algo irreversible, y el mundo jamás volvería a ser igual. ¿Alguna vez te has preguntado si acaso lo desconocido que tememos allá fuera no está, en realidad, dentro de nosotros? Si esas voces que llamamos intuiciones, presentimientos o corazonadas no son más que ecos antiguos, vestigios de una inteligencia que habita en nosotros desde antes del tiempo, esperando en silencio a que estemos listos para recordar? En esa sala oscura del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, el aire era tan denso que parecía líquido. La esfera flotaba en su cápsula de seguridad, pero lo que ocurrió a continuación desafió toda comprensión sensorial. Un haz de luz surgió de su núcleo, atravesando el blindaje sin dañarlo, sin romperlo, sin siquiera tocarlo. Como si la materia misma hubiese sido suspendida, como si las leyes físicas hubieran sido, por un instante, puestas en pausa. La luz no era solo luz, era sonido, era vibración, era sensación directa al alma. No era una proyección cualquiera, era una vivencia compartida, una memoria colectiva del porvenir. Y lo que todos presenciaron, o quizás experimentaron, fue tan imposible de describir como imposible de olvidar. Ante sus ojos y más aún, en lo más profundo de sus conciencias, el cielo se desgarraba en colores jamás registrados por ojo humano. Eran tonalidades vivas que no existían en el espectro visible de la Tierra, como si cada una perteneciera a un universo alterno. En ese cielo abierto surgieron 3 lunas, 3 hermanas silenciosas orbitando con calma sobre un planeta que parecía ser la Tierra. Y no lo era. Las ciudades, tal como las conocían, ya no estaban hechas de acero y concreto, sino de conciencia y luz. Los rostros humanos conservaban su forma, pero en sus miradas se escondía algo nuevo. No miedo, no duda, sino la certeza serena de quienes saben algo que el resto ha olvidado. Era un mundo que no se había terminado, sino que había recordado su verdadero inicio. Una versión de la humanidad que había cruzado el umbral del olvido.
no era el fin. Era el despertar. Pedro permanecía de pie, en el centro exacto de la sala, como un eje entre realidades. Su brazo seguía alzado, sin esfuerzo, como si la proyección entera surgiera no de la esfera, sino de él mismo, como si él fuera el canal, el filtro, el puente entre lo que fue y lo que aún no es. Cada vez que respiraba, la luz de la esfera pulsaba con él. Era un latido compartido. El doctor Méndez intentaba registrar cada instante, pero los dispositivos tecnológicos simplemente dejaban de funcionar en presencia de aquella conexión. No se trataba de física. Se trataba de otra forma de conocimiento, una que no se mide con datos ni se encierra en fórmulas. Entonces Pedro habló, pero su voz no era solo suya. Era como si contuviera la memoria de algo más antiguo que el tiempo. Lo que viene no busca destruirnos, viene a devolvernos lo que olvidamos. Y el tiempo no es una línea, es un círculo que canta. La doctora Elena Rodríguez, arrodillada, con el rostro empapado en lágrimas que no eran de tristeza ni de miedo, sino de reconocimiento, preguntó en voz baja: ¿cómo nos preparamos? Pedro la miró con ternura, con ese tipo de compasión que solo conocen quienes ya han visto más de lo que deberían. Y respondió con una frase desconcertante: el futuro necesita puentes, y algunos de esos puentes tienen 5, 6, 7 años. La sala contuvo la respiración. «¿Niños?», murmuró Elena, incrédula. Pedro asintió con calma. «Somos más de lo que aparentamos. Vemos antes que los demás. Sentimos cuando algo cambia. Escuchamos el llamado, incluso cuando no lo entendemos. Yo soy solo el primero». Marina, que hasta entonces había resistido como madre, como escudo y raíz de su hijo, comprendió con un estremecimiento brutal que Pedro ya no era suyo. Nunca lo fue por completo. La esfera comenzó a atenuar su luz, no con violencia ni rapidez, sino con la elegancia de quien ha cumplido una tarea esencial. Pero antes de silenciarse por completo, dejó una última imagen suspendida en el aire. Un planeta sin fronteras, sin himnos, sin banderas. Un mundo donde cada ser humano llevaba la misma chispa dentro del pecho. No había poder, no había control, solo memoria. Una memoria compartida de que todos pertenecemos al mismo origen. En ese instante, Pedro miró al doctor Mitchell con una intensidad casi hipnótica y pronunció: «Las hermanas llegarán cuando la última de las puentes esté lista, y ustedes sabrán que ha comenzado, porque el tiempo se detendrá, aunque sea por un segundo». Y entonces ocurrió algo aún más desconcertante. Nadie sintió temor, porque todos, de alguna forma, ya lo sabían. Habían vivido ese instante en sueños, en silencios, en recuerdos que nunca supieron explicar. Marina, hasta ese momento intentando proteger a Pedro desde el instinto más visceral del amor, comprendió con un dolor suave pero irrefutable que su hijo no le pertenecía. Nunca lo hizo. Pedro era parte de algo mayor, un fragmento encarnado de una humanidad aún por nacer. En sus ojos ya no había infancia, sino legado, y sin embargo, seguía siendo su niño. El abrazo que compartieron no fue un adiós, sino una aceptación. «No tengas miedo, mamá», susurró Pedro, acariciándole el rostro. La transformación ya comenzó, y aunque dolerá, será hermosa. Y en ese abrazo, el mundo también se sostuvo, aunque fuera por un momento. Cuando la esfera finalmente cayó, la sala recuperó sus constantes. La energía volvió. Los monitores se reiniciaron. Las luces dejaron de titilar. Pero todos sabían, lo sabían sin margen de duda, que ya nada volvería a ser igual. Elena permanecía en silencio, con la mirada fija en el lugar donde segundos antes había flotado la imagen del nuevo mundo. Méndez había dejado de escribir.
y Mitchell, con las manos temblorosas, se alejó para comunicarse con Arecibo. Las otras esferas se acercaban. Ya no era especulación, era certeza, y el mundo debía decidir cómo responder. No con defensa, no con miedo, sino con algo mucho más poderoso: memoria. Y tú que estás escuchando esto, pregúntate honestamente, ¿estás preparado para recordar? Porque lo que Pedro reveló no fue una advertencia, sino una invitación. No a una guerra, ni a una fe ciega. Fue un llamado a ver más allá del velo, a entender que hay algo vivo que siempre nos ha acompañado, esperando en los márgenes del sueño, oculto en las coincidencias, en las sincronicidades, en esos silencios que te erizan la piel. El cielo va a cambiar, 3 lunas vendrán, y cuando eso ocurra, la única pregunta real será: ¿puedes escuchar las formas que bailan?